¿Es Venezuela una democracia tal y como entendemos? ¿O es una dictadura en 2020 con la anulación de derechos tal y como entendemos de forma habitual derechos? Realmente es una cuestión muy difícil, ya que la Constitución actual, que parte del año 99, el 15 de diciembre se ratifica una Constitución para la República Bolivariana de Venezuela, antiguamente República de Venezuela, que realmente ratifica lo que se llama la Revolución Bolivariana. Y en esta propia Constitución lo primero que se dice es que Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, se constituye en un Estado democrático de derecho, ¿no? De derecho pleno, justicia social y todo esto. La verdad es que, por mucho que una Constitución pueda decirlo, las propias políticas públicas que se establecen a partir de los poderes, que además en Venezuela son 5, está el poder ciudadano y el poder electoral, aparte del legislativo, el judicial y el ejecutivo. Todas las políticas públicas tienen que garantizar, preservar y aplicar los derechos y el Estado de Derecho, ¿no? Y claro, ¿esto ha sucedido realmente en Venezuela? Bien, recordemos que la democracia está fundamentada sobre todo en 4 grandes facetas. El primero es el de la representatividad. Bien, hace unos días se dieron las elecciones generales para la elección del presidente de la República Bolivariana de Venezuela y se produjeron todo tipo de anomalías, tantas anomalías que la comunidad internacional en general ha establecido que ha habido fraude electoral y que no son, por tanto, esas elecciones vinculantes. Por ejemplo, desde el propio gobierno se estableció un poder coercitivo para que la gente votara, y votara a Nicolás Maduro, con la propia frase que el que no vote no come. Y es curioso porque el bono alimenticio es muy popular allí en Venezuela y la representatividad, como digo, está viciada sobre todo, primero, por la maleabilidad de las propias políticas que se han dado desde el 99 hasta hoy y sobre todo, como digo, por la presión social. La presión social existente no solamente es palpable y objetiva, sino que también es preocupante, ya que el votante medio se siente amenazado, incluso vigilado por el gobierno o por sus séquitos. Tengo incluso personas muy allegadas que me han contado esto. Personas venezolanas allegadas que me han contado que realmente el voto en Venezuela actualmente no se produce de forma libre, ya que hay una coerción directa para que votes al supuesto correcto, y más allá de eso también se produce una falta de representatividad general, ya que no hay un mercado político. El mercado político en Venezuela, que existe de facto, pero no existe en términos reales. Es decir, bueno, sí hay un mercado político, pero a las presidencialistas, a las elecciones, no acudieron muchos partidos precisamente porque vieron que había fraude electoral. Y presentarse a ese fraude validaría la legitimidad de las elecciones, ¿no? Por tanto, es una cuestión complicada. Partimos de la base de que la representatividad está basada en la representación del pueblo y de la elección del pueblo en el gobierno, ¿vale? Y en las Cortes, en la Asamblea General. En este sentido, esa representatividad no se puede dar si no hay una relación de comunicación entre el pueblo y los poderes políticos a través del voto, ¿vale? Por tanto, un voto basado en la coerción es un voto viciado y completamente nulo, ¿vale? En términos puramente democráticos, ¿no? Más allá de eso, también sabemos que hay primero una serie de valores que son intrínsecos al propio concepto de democracia, ¿no? Y esos valores tampoco se presentan de forma total. Bueno, realmente ninguna democracia del mundo se presentan de forma total, pero sí hay una gradualidad. Y claro, por ejemplo, aquí en España se garantizan unos derechos. No se puede garantizar el 100% de la efectividad de esos derechos, pero sí se garantizan unos derechos por ley. Y eso es importante. ¿En Venezuela se garantizan? No se garantizan en el día a día de facto, ya que, como digo, la propia idiosincrasia política actual de Venezuela impide que haya una buena línea comunicativa y asertiva entre lo que es el votante medio o el ciudadano y los poderes tanto institucionales como políticos, ¿no? Por otro lado,
Vamos a basarnos sobre todo en el concepto de justicia social y económica, ya que eso es absolutamente necesario para hacer una valoración objetiva de cómo se está dando esta democracia, ¿no? Y claro, la democracia ha de garantizar la justicia social y económica, lo que implica que ha de garantizar el derecho a trabajar, el derecho a poder tener propiedad privada y a prosperar, ¿no? En este sentido sé que hablamos de términos de capitalismo, es decir, tú ganas y ganas dinero, tú trabajas y ganas dinero para poder ser productivo, tener una prosperidad y tener libertad financiera, ¿vale? Por tanto, hay libertad financiera en Venezuela. Vamos a verlo. Bien, en el 99 el salario mínimo en dólares fue en torno a 370 dólares. En 2007 fue de 250 dólares. 2013 130 dólares, 2018 4 dólares y hoy 2020 $1,50. Es decir, que de 370 dólares en el 99, cuando se ratificó la constitución actual, a $1,50 actualmente, salario mínimo. Tengamos en cuenta que el salario mínimo es un indicativo de cómo, qué poder adquisitivo puede tener el ciudadano medio. Siendo tan rico Venezuela, las políticas que se están gestando desde el propio gobierno están empobreciendo de forma estructural a la población y de forma gradual y exponencial. Lo vemos a través de la gráfica del salario mínimo en dólares, pero también lo vemos en la gráfica de la pobreza monetaria y la pobreza extrema. La pobreza monetaria en 2005 fue de un 34% y en 2019 es de un 96%, lo que implica que el 96% de la población no tiene dinero para abastecer las necesidades básicas. Pero más allá de eso, hay un 79% de venezolanos que ni siquiera pueden comer. 79,3% en 2019. En 2005 era del 10%. Se ha pasado de un 10% de pobreza extrema a un 79,3% en 2019. ¿Se garantiza así la libertad financiera? No se garantiza ni siquiera los derechos mínimos. Lo que quiere decir que Venezuela ahora mismo no solamente es una dictadura de facto, sino que va encaminada hacia la perdición.